tardes. Este lunes que pasó, el 1 de mayo, fue la sesión de apertura de la Cámara de Diputados, en la cual viene el gobernador a hablar del año que pasó, de lo que hizo y de las proyecciones para adelante. Hoy me voy a referir un poquito aparte de este discurso de apertura que él da. Fue un discurso en sí tranquilo, un discurso que no podemos considerar negativo, fue un discurso extremadamente tranquilo y por lo menos no vimos ataques hacia otros sectores. Sí vimos una intencionalidad de intentar en lo discursivo separarse del gobierno nacional. Y digo en lo discursivo porque en la realidad, en la práctica, hoy el gobierno nacional está representado por la Renovación acá en la provincia. Y simplemente está claro que hay como un acuerdo entre gobierno provincial y nacional de en lo discursivo plantearse como que fueran dos partidos que compiten para intentar en las elecciones que vienen captar distintos sectores de votación cuando el gobierno nacional se acopló rápidamente o la Renovación se acopló rápidamente a la línea nacional. En este sentido hubo un reconocimiento del gobernador clarísimo, ya que lo remarcó en varias oportunidades, del difícil contexto económico en el que estamos viviendo y que está empeorando encima la situación. Hizo un análisis de lo que fue el año pasado, la diferencia en menos dinero que vino de lo presupuestado de la nación para la provincia, y cuando llega a la parte de este tramo del primer cuatrimestre que llevamos, la caída es aún mayor todavía en lo que estuvo presupuestado. Esto es importante aprovechar y remarcar. Hay una realidad. Lamentablemente las políticas erradas por desconocimiento de lo que son las economías regionales está impactando fuertemente en la provincia. En números oficiales hubo una caída de 6.000 puestos laborales formales en nuestra provincia. Esto es un número altísimo, ya que solo por crecimiento vegetativo, cuando decimos crecimiento vegetativo, el aumento de generación de empleo que tendría que haber solo para acompañar el aumento poblacional, como para que no haya un aumento de desempleo. O sea que naturalmente todos los años se tendrían que ir creando nuevas fuentes laborales en distintos rubros que ocupe un aumento de por lo menos 1,5% sobre la masa laboral. Entonces, cuando entendemos que no solo no se crearon el aumento que acompaña al aumento poblacional, sino que encima se cayó, se disminuyó en 6.000 puestos formales, tiene un impacto en la economía y en las familias misioneras tremendamente grande. Y es lo que nosotros venimos reclamando, que el gobierno nacional debería empezar a escuchar y el gobierno provincial también debería empezar a saber transmitirle, y no solo acompañarle al gobierno nacional, transmitirle la falencia y los errores que están teniendo. Pero bueno, en este sentido hay una conjunción de impuestos altísimos, de sobrecostos altos nacionales, más un sobrepeso impositivo provincial, el cual remarcó y reiteró el gobernador de una postura muy firme en seguir con esta sobrecarga impositiva, sin entender que cuando, por lo menos nosotros desde la oposición, una oposición que nos consideramos serios en los planteos, cuando le decimos que hay que ajustar y hay que bajar para dar competitividad, no estamos diciendo que el gobierno no cobre impuestos, sino que tiene que rever la forma y los mecanismos para aumentar la recaudación por mayor volumen de actividad, por mayor empleo en la provincia y no simplemente haciendo la fácil que es subiendo los cánones, apretando sobre quienes hoy ya están aportando, quienes tienen ya su economía totalmente en orden y a los cuales simplemente se les está recargando cada vez con más costos de diferente forma, con distintos nombres que se le va agregando. En algunos casos le dicen tasas, en otros casos cambian los nombres, pero en definitiva son impuestos, son recargas a la generación de empleo y son recargas a la producción primaria. También dentro de lo que fue la charla de apertura de sesiones, nos fue grato escuchar, aunque no nos hayan reconocido como partido, pero nos fue grato escuchar que el gobierno hoy empieza a reconocer
algo que venimos ya hace años planteando y que era parte de nuestros proyectos que imprimimos y distribuimos a nivel provincia para que se sepa cómo pretendíamos desarrollar nuestra provincia, nuestro agro, donde entendían la factibilidad de instalar 16 plantas a lo largo de la provincia de generación de energía por biomasa. Es positivo porque este proyecto nosotros lo tenemos hace años presentado y lo dimos a conocer y lo reiteramos en varias oportunidades acá, inclusive aprovechando este espacio que nos corresponde como partido, es muy similar al nuestro. Simplemente denota sí todavía un desconocimiento de la temática integral que tiene quienes asesoran hoy al gobierno. ¿Por qué digo un desconocimiento? En nuestro proyecto planteamos una factibilidad o proponíamos una factibilidad de un equivalente a 20 plantas de un promedio de 32 megas cada planta. Esto era una propuesta, con lo cual también se podía ver distintas opciones, o 32 plantas con un potencial de 20 megas, buscando achicar por ahí la logística y aumentar la distribución para tener un impacto económico y de generación de empleo más directo en toda la provincia y a lo largo de todo el sector provincial, territorio provincial. El proyecto que presenta el gobernador, que nos da la razón de lo que siempre dijimos, habla de 16 plantas, pero donde denotan todavía un desconocimiento de todo el potencial integral que tiene con el agro, es que hablan solo de 90 megas en total entre las 16 plantas. Estamos hablando entonces de plantas muy pequeñas, de plantas que no logran aprovechar a pleno el rendimiento energético y el potencial para maximizar cada planta. Y esto es porque el análisis lo están haciendo simplemente sobre la biomasa residual existente en este momento, sin entender que cuando uno proyecta este tipo de plantas, no se van a hacer las 16 plantas juntas, no van a estar de un año para otro. Y cuando uno empieza a integrar dentro del análisis el conocimiento del sector agrícola, con lo que es el conocimiento de lo que es la silvoagricultura, el silvopastoril, cómo se potencian ambos sectores, cómo por un lado uno potencia la agricultura y la ganadería, y por otro lado se potencia el hecho que esto significa mucho más hectáreas en las cuales se pueden forestar, simplemente es una forestación de menor densidad que de paso protege las tierras, empieza a dar un proceso de devolución de nutrientes, empieza a dar un equilibrio y mejores condiciones de vuelta medioambientales, que hoy las experiencias y los distintos estudios que se fueron haciendo a lo largo de más de 40 años, con el INTA inclusive, de respaldo técnico, demuestran las ventajas de esto. Pero cuando uno toma esto y pone este conocimiento adentro, la realidad del potencial es casi de 8 veces más que el que hoy analizan los sectores que asesoran y aportan la información a la gobernación. Por último, quería terminar de comentar, se terminó de dar forma al núcleo principal del Frente Avancemos, que es el frente y el nombre con el cual nosotros vamos a competir electoralmente en un frente de varios sectores políticos, con los cuales ya tenemos muchas coincidencias en los últimos años en la legislatura y en lo que pretendemos de nuestra provincia, más allá de algunas diferencias dialécticas. En este frente estamos de paso convocando a todos los sectores que no estén de acuerdo con el rumbo que está tomando la política nacional, que está dejando a mucha gente afuera de la generación de empleo, que está dejando a mucha gente sin ese sustento y que tampoco comulgan con el gobierno provincial, que es hoy socio del nacional. Aprovechamos este espacio para hacer una invitación a todos los que quieran construir una alternativa de acá hacia el 2019, que terminen de tomar la decisión de acercarse, avancemos hacia una provincia con desarrollo, avancemos hacia una provincia que tenga mayor desarrollo para toda la comunidad y una mejor calidad de vida para todos los misioneros.